Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto, un privilegio poder estar acá para compartir la palabra de Dios, que es supremamente importante. Una reunión como esta, el objetivo principal es escuchar a Dios en familia, congregados, como lo sugiere su palabra en el libro de Hebreos. Bueno, muy bien. El mensaje de hoy se llama Lo más importante es el mensaje y no el mensajero. Lo más importante es el mensaje y no el mensajero. Y solo hubo uno en la historia de la humanidad que fue mensaje y enviado al tiempo. Jesucristo nuestro Señor. Es el único que era a la vez un enviado de Dios y era el mensaje mismo de salvación. Solo Él. De resto, cada vez que pasa un predicador o hay una congregación donde se predica la palabra de Dios, lo importante es el mensaje. El predicador es simplemente un altavoz, alguien usado por Dios, con debilidades, también con habilidades, pero siempre, lo importante es la palabra de Dios, porque esa es la que lleva a Dios. Las personas pueden ser instrumentos de Dios, pero no son lo importante. Bueno, muy bien. Isaías 53, en el versículo 1, nos recuerda cómo era físicamente Jesús, porque a veces somos tan visuales que nos fijamos, ve ese predicador, sí, me parece chévere. Ese predicador es como fluido y además es agradable verlo. Es alto, buen mozo. No me estoy describiendo. ¿Sí? Simplemente estoy hablando de un predicador por ahí. Ese no me gusta tanto por lo que es gordito y flaco y calvo. Y además como que no fluye tanto. Muchas veces las personas somos visuales y prestamos nuestra atención, nos llama la atención lo que es bello, agradable a los ojos, cuando el mensaje es lo importante y es lo que entra en los oídos para llegar al corazón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar a Jesús. Isaías 53, versículo 1 al 3 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Esa es la descripción física de nuestro Señor Jesús. Así era Jesús. Alguien que en sí mismo no tenía algo atrayente. Incluso era alguien que, como dice la Escritura, al verlo podría llegar a ser rechazado e incluso despreciado. Ese es nuestro maestro, físicamente hablando. Por eso lo físico no importa. Lo que importa es el mensaje. Pero bueno, para podernos quitar y seguir quitándonos esa idea, acaba de pasar Semana Santa y a veces vemos películas donde muestran a un Jesús pues bastante atractivo, algunas, ¿no? Otras no, pero muestran un Jesús hollywoodense, ¿cierto? Pelo largo, alto, muchas veces ojos claros, ojos negros, pero unas facciones muy masculinas, agradables. Jesús como tal no tenía nada atrayente en sí mismo, es lo que dice la Escritura. Así que, ¿qué nos enseña esto? Que no debemos fijarnos en lo visible, sino en lo invisible. Es lo que dice la Escritura, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice la Escritura, una Escritura que inspiró Dios a que escribiera el apóstol Pablo. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Es eterno. Entonces,
Lo que se ve es pasajero y nos venimos dando cuenta de eso, sobre todo a medida que va pasando la vida nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Cuando uno llega a los 40, uy, pues ya no es tan saludable, tan resistente como a los 30, ¿cierto? O a los 20. Y los que llegan a los 50 dicen, uy, yo tenía mucho pelo antes, ya no tanto. Y a los 60, oiga, la rodilla, la cadera, las canas. A los 70, 80, si ven, lo visible es algo que se va deteriorando. Es algo que va perdiendo su fuerza, su poder. Alguien puede decir, me compré un carro último modelo, un Ferrari. Buenísimo, puede ser que en ese momento sea el último carro. En 20 años ese carro, ¿qué va a ser? ¿Será un clásico? Si le va bien, porque si no estará chatarrizado. Y habrá tecnología que hace que ese carro no valga nada. Lo visible es pasajero. Me compré una casa y es muy grande y cabe mucha gente y compré un equipo de sonido y un televisor del tamaño de esta pared. Chévere, pero eso se va a dañar. Eso no va a durar. Cosas pasajeras es donde nosotros no tenemos que poner nuestra vista. Dice que fijemos nuestra atención en lo invisible, en lo invisible. Qué difícil, ¿no? Más fácil en lo visible, pero tenemos que fijar nuestra atención en lo invisible. Eso sí es eterno. ¿Qué es invisible? La salvación. ¿Dónde está la salvación? ¿La puedo tocar? ¿La puedo oler? ¿La puedo guardar en un cajón? ¿La puedo llevar en la billetera o en el bolsillo? No, la salvación es por fe, no la estoy viendo. Sigo al Señor Jesús, pero dicen que vivió hace 2000 años, fue crucificado, pero yo no lo vi y no hay videos. Y si hubiera videos, alguien diría, eso fue con inteligencia artificial que lo hicieron. Entonces no voy a creer. Es por fe, por fe. ¿Dónde está Dios? ¿Alguno ha visto a Dios? El que viera a Dios moriría. Nadie puede ver cara a cara a Dios, dice la Escritura. Su santidad nos destrozaría. Nadie ha visto a Dios. Pero hay muchos que dicen, bueno, si se me aparece Dios, ahí sí voy a creer. En serio, Dios no es tangible, no es visible tal cual como nuestras mentes humanas suponen. Pero lo que estoy seguro es que Dios está aquí. Hoy está aquí. Por fe. Pero ¿lo sientes? ¿Lo ves? Sí, yo lo siento. ¿Lo veo? Sí, lo veo a través de muchos hermanos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Lo creo, sí, porque yo soy un instrumento de Dios y tengo el Espíritu Santo y Él es el que me está ayudando hoy a predicar. Entonces sí, pero no lo veo, no lo siento, no lo huelo, no me toca. Físicamente hablando, es difícil para quienes están buscando pruebas tangibles en nuestra naturaleza humana. Bueno, muy bien. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, son palabras de nuestro Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios, bueno, la tenemos tangible porque tenemos Biblias impresas, las tenemos en celulares, hay audiobiblias. En el tiempo de Jesús habían pergaminos que solo estaban en las sinagogas, pero la mayoría de creyentes tenía que memorizar las enseñanzas de Jesús. ¿Memorizarlas son tangibles? No, pero tenía las enseñanzas ahí. Y Jesús les dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Las palabras de Jesús, ¿las puedo coger? La enseñanza de Jesús es para practicarla. Ahí es que toma vida, poder. Eso es intangible muchas veces hasta que actuamos, hasta que sencillamente sí somos instrumentos de Dios y ahí se empieza a ver la palabra viva y eficaz. Que obviamente solo a través del Espíritu Santo es que uno puede hacer la voluntad de Dios. De resto pueden ser esfuerzos humanos que duran un tiempo y toman un esfuerzo y disciplina, pero no llegan a tener el poder, la contundencia, la estabilidad, la constancia que da el Espíritu de Dios. Es imposible. Bueno, entonces,
Recordemos que nuestro Señor Jesús fue crucificado, Él resucitó al tercer día, estuvo varios días terminando de instruir a sus discípulos y luego fue llevado al cielo. La palabra misma, el mensajero mismo, fue llevado al cielo, pero dejó a sus apóstoles. Dejó a sus apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Mensajero. Pero recuerden, la predicación se llama, lo importante es el mensaje, no el mensajero. Pero eran 12 muy importantes, Jesús los usó, estuvieron 3 años con él, recibieron instrucción de él. Fueron ungidos por el Espíritu Santo, como podemos ver en el libro de los Hechos. Llegaron lenguas de fuego y ellos se sintieron llenos del Espíritu, podían hablar en otros idiomas y estaban llenos del poder de Dios para llevar el mensaje. Buenísimo, chévere, maravilloso. Pero era para que pudieran llevar el mensaje. Era para eso. Por eso se les dio ese poder, por eso se les entrenó, porque debían ser instrumentos para llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? Mateo 28, la gran comisión. Muchos conocen esto de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Son palabras de Jesús antes de ser llevado al cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, refiriéndose a los 12. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Eso es lo que buscamos hacer. Ir a personas de todos lados, hacerlas discípulos para que se puedan bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así recibirán el perdón de los pecados, estarán en la familia de Dios. Pero aparte de eso, pues hay que enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó. Es un trabajo sin fin. Que muchas veces pensamos, ya, este hombre se bautizó, listo. ¿Listo? No, pues empezamos. Se matriculó. Pero la graduación es en el cielo. El bautismo es, bueno, una muestra de fe pública, es un paso, como lo mencionas, para poder recibir ese perdón, esa garantía que viene el Espíritu Santo. Cuando está el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Cristo Jesús, en medio de esto actúa el Espíritu de Dios y esa persona recibe las primicias, el Espíritu Santo de Dios. Pero hay que enseñarles a obedecer todo lo que se mandó. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, charlas bíblicas, tiempos de hombres, predicaciones. Vamos y llamamos a la gente, bien, pero estudiemos la Biblia, sigamos. Porque conocer a Dios nos toma la vida eterna. Entonces, pues hay que trabajar desde ahorita. Esa es la gran comisión. Entonces, vamos a ponerle un poquito de foco a un personaje muy interesante de la Biblia que se llama el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos 2, 14. Todas las escrituras van a estar proyectadas acá y están en nueva versión internacional. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Antes de leer la escritura, un poco de contexto. Era Pentecostés. El Espíritu Santo se muestra poderosamente, llegan esas lenguas de fuego, todos los creyentes, discípulos de Jesús, reciben el Espíritu Santo, se posa sobre ellos, ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas. Y entonces la gente se extraña y dice, uy, esta gente está hablando en idiomas diferentes. Incluso yo vengo de muy lejos y está hablando en mi idioma. Eso es hablar en lenguas, un idioma entendible, ¿no? Eso es hablar en lenguas. Entonces, pues la gente empezó a decir, a mí me late que estos están borrachos. Debe ser eso. Pedro dice, Hechos 2:14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes.
Apenas son las 9 de la mañana. Bueno, paremos ahí, él pone este horario porque un judío antes de las 9 de la mañana no consumía nada. Entonces no era posible que estuviera borracho. Era por eso. No consumía nada de líquido ni alimento. Y era a partir de la hora tercera, las 9 de la mañana, que ellos empezaban a comer. Entonces, son apenas las 9 de la mañana, muchachos. Yo no me he tomado ninguna bebida alcohólica. Versículo 16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Entonces, él toma una escritura del Antiguo Testamento para decirles qué estaba ocurriendo. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro. Bueno, revisemos quién era Pedro. Pedro fue un pescador, era alguien inculto, no conocía las escrituras, la verdad no sabía leer siquiera. Pedro negó 3 veces a Jesús. Era un tipo súper impulsivo. Cuando estaban apresando a Jesús, andaba armado, tenía espada. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ese era Pedro. Y luego va y hace esta predicación. ¿Qué tal? Es que Pedro estaba, mejor dicho, súper capacitado, entrenado desde joven. Era una persona que los sumos sacerdotes lo cogieron y lo instruyeron en la palabra de Dios para que llevara un mensaje tan elocuente y conociera las profecías del profeta Joel. ¿Sí? No, no. Era un tipo bastante común. Incluso en la pirámide social, bastante abajo, un pescador, un poquito encima de ser un esclavo. Pero Dios lo usó para llevar el mensaje. Bueno, y lo usó tan poderosamente que en ese mismo momento muchas personas se sintieron conmovidas, se sintieron tan tocadas en el corazón que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir el perdón de pecados. Y se bautizaron 3,000 en un día. ¿Cómo? Eso fue la predicación de Pedro. Es que ese man, ese sí sabe predicar. Un duro. A ese sí le creo, al otro no. No era por Pedro, era por el mensaje, el poder del mensaje. Eso es lo importante. 3,000 se bautizan en un solo día. Hizo cosas más grandes que Jesús. ¿Cuándo Jesús predicó y se bautizaron 3,000 en un solo momento? Nunca. Pero no fue por Pedro. No fue por Pedro. Bueno, luego Pedro y Juan un día, cualquiera, como entraban a la sinagoga habitualmente, vieron a un lisiado de nacimiento. Iban entrando a la sinagoga y había un señor ahí en un pórtico, lisiado de nacimiento. Entonces, Hechos capítulo 3, versículo 6, dice la escritura. El pobre lisiado les dijo, oiga, regáleme una limosnita, una monedita. Mono, una moneda. Pues no sé si Pedro o Juan eran monos, pero una monedita, padre. Entonces, Pedro le dijo al lisiado, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, adivinen qué pasó. Pues el lisiado se levantó y andó. Es que la palabra de Pedro, uy, ese man, sí, palabras poderosas. Sí. No, fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
es por el poder de Cristo que se levantó, no porque Pedro tenga el poder para hacerlo. Lo importante es el mensaje, lo importante es Cristo, que es el mensaje mismo, lo importante es Dios. Las personas vamos y venimos, somos instrumentos. Un día yo estoy acá, otro día está otro día está otro hermano, un día no estaré más. No importa, no importa. ¿Eso acaso frena el mensaje? Claro que no, ni frena el poder de Dios. No hay problema, Dios tiene el control. Se va Jesús, el Hijo de Dios, la salvación misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues Pedro se fue a pescar. ¿En serio? O sea, si se va el líder de la congregación, entonces, no, entonces yo me voy a hacer lo que hacía antes. No, pero eso fue lo que hicieron y Jesús mismo tuvo que ir a decirles, hey, muchachos, vengan. Les hizo un desayuno, charló con ellos, fue muy chévere. Oiga, Jesús reprende tan chévere. Uno está caído con él, pero mal. Y lo primero que hace es, venga, le tengo un desayuno, charlemos. Pescadito, pan caliente. Ay, gracias Jesús. Pero cogió a Pedro y le dijo, Simón, y le bajó el nivel porque ya le había puesto Pedro, que quiere decir roca o piedra. Le dijo, Simón, o sea, caña, sacudida por el viento. ¿Me amas más que estos? Sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contesta Pedro. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 3 veces, no negó Pedro. 3 veces Jesús llega y dice, vamos a charlar. Yo le hago el desayuno, pero vamos a aclarar las cosas. Es una enseñanza. Hay veces que la gente dice, no, yo perdono y ya. Y está bien, hay que perdonar. Jesús perdonó a Pedro. Pero eso no quiere decir que no vamos a aclarar las cosas. Vamos a hablar, vamos a hablar. Jesús hace eso, Dios va a hacer eso con nosotros. Pero este era Pedro. Muy bien. Hechos, capítulo 3, versículo 12. Entonces, claro, toda la gente estaba totalmente atónita. Un tipo que nació lisiado, ahora está sano. Al ver esto, al ver la gente ahí arremolinada alrededor de él, atumultados ahí, ¿qué pasó? Y miran, este man lo sanaron. Al ver esto, Pedro dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro está aclarando, como yo busco hoy aclararles. ¿Por qué están mirando a Pedro como si fuera por su propio poder que el lisiado se levantó? Pero a veces pasa. Cuando ven al predicador y hace una buena predica, uy, no, este man sí sabe, uy, pastor, por favor, la bendición. Es un instrumento, es un bafle más. Es un bafle. Ya, eso es. No, pues gracias, amén por eso, la gloria sea para Dios y ojalá que quienes dicen esa frase no sea de cajón, pero por dentro están diciendo, es que yo soy un gran predicador. No, es que la gloria es para Dios, porque Él es el que usa, Él es el que da los dones, Él es el que llega y pone en tu corazón, tú tienes que llevar el mensaje. Ya. Y como lo dijo el apóstol Pablo, pobre de mí si no lo hago. Si lo hiciera por mérito propio, por iniciativa propia, tendría un premio, dice la escritura. Pero lo hago por obligación, porque es lo que siento que debo hacer. Porque es lo que Jesús me mandó a hacer. De nuevo, lo importante que es el mensaje. El mensaje. Hay lugares, congregaciones cristianas, donde dependiendo de quién predica, hay más o menos gente. E incluso averiguan, y le preguntan a la secretaria, al administrador, incluso al propio pastor, ¿y este domingo quién predica? Pepito Pérez. Uy, no.
No, no, ahí sí no voy. No, pero y el otro domingo, no, ese día sí predica Sultanito González. Ah, ese sí, a ese, es que ese sí sabe. Claro, hay personas más fluidas a la hora de predicar. Chévere, maravilloso. Que sigan siendo usados. Pero lo importante es el mensaje. Eso es lo importante. No, es que estudio la Biblia solo con tal persona. Porque es que ese sí me escucha y me entiende. Siempre y cuando tome la Biblia y sea un hombre o una mujer de Dios, con esa persona puedes llegar a Dios, porque puede ser un instrumento de Dios. No depende de la gente. Que quitarnos esa idea, quienes la tienen. Y si no la tenías, pues felicitaciones. Me alegra mucho. Hechos capítulo 4, versículo 8. Contexto de esta parte. Increíblemente, a los gobernantes, a los líderes religiosos, les pareció que eso estaba muy mal. ¿Cómo es que Pedro y Juan sanan a un lisiado en el nombre de Jesús de Nazaret, el que acabamos de crucificar? Entonces los llamaron y los metieron en la cárcel. Bueno, entonces, si la estás pasando mal por hacer el bien, felicitaciones. Así tiene que ocurrir. Así le pasó a Jesús, así le pasó a los apóstoles, así ha de ser. Si la estás pasando por hacer la estás pasando mal por hacer el mal, pues es consecuencia de tu pecado, ya. Dios también va a ser misericordioso si tú te arrepientes, pero igual, eso es consecuencia de las malas decisiones que has venido tomando. Pero si sufres por hacer el bien, dichoso, dice Jesús, dichosa. Bueno, los arrestan. Y entonces les dicen, oye, ¿y ustedes por qué sanaron a ese lisiado de nacimiento? Dennos cuenta de esto. Bueno, entonces, ¿qué hace Pedro? Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, Espíritu Santo. No fue Pedro, como era un gran predicador, lleno de poder y de sabiduría, de instrucción bíblica. No, Espíritu Santo respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Bueno, un predicador tiene que transmitir la verdad sin miedo. Ay, no, es que qué tal, pobrecitos, yo que les voy a echar en cara que crucificaron a Jesús. Si les llamo la atención, entonces de pronto se ponen mal y no, de pronto nos siguen encarcelando, nos azotan. Entonces mejor les voy a hablar pasito. No, un predicador tiene que llevar el mensaje, guste o no guste. Ya está, fin. Y entonces, ¿qué pasó con Pedro? Les digo, bueno, pues ustedes crucificaron a Jesús. Ese que ustedes mataron fue el que tuvo el poder para coger este lisiado de nacimiento y ponerlo sano. Ese que ustedes mataron. Líderes religiosos en la que se metió Pedro y Juan. Bueno, podemos seguir revisando las escrituras y sabrán que a ellos los azotaron. Pero luego los dejaron en libertad. ¿Por qué? ¿Cómo van a procesar a alguien que hace el bien? ¿Cómo los iban a mantener encarcelados cuando estaba ahí el lisiado diciendo, es que mire, yo nací sin poder mover las piernas y ahora estoy hasta saltando? Bueno, pero igual démosles azotes para que aprendan, para que cojan miedo. Bueno, al mensajero lo pueden golpear, pero al mensaje no. Al mensajero lo pueden encarcelar, pero al mensaje no. Al mensajero lo pueden amenazar, pero el mensaje no. El mensaje es el que tiene el poder, porque viene de Dios. El instrumento, pues, a veces le va bien y a veces no tan bien, y ya está. Ni modo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Los dejaron en libertad,
Bueno, más bien, no los dejaron en libertad. Quedaron en libertad. Hechos, capítulo 4, versículo 19. Los volvieron a llamar porque ellos al siguiente día entraron en la sinagoga a predicar lo mismo acerca de Jesús. Y les dijeron, les prohibimos, ya les habíamos prohibido terminantemente que dejaran de predicar en ese nombre. ¿Por qué no hacen caso? Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No, pero es que el gobernante de turno dice que no se puede predicar, que no se debe llevar el mensaje. ¿Y qué? Yo tengo un gobernante en el cielo más poderoso que este. Llámese jefe, llámese profesor, llámese papá. Él no está, su autoridad no está por encima de la de Dios. Jamás. Entonces Pedro y Juan contestan valientemente, no, pues debemos obedecer a Dios primero que a ustedes. No podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído y vivido. Y eso es lo que nosotros hacemos. No podemos dejar de predicar lo que hemos visto, lo que estamos oyendo, lo que estamos viviendo. Eso no se puede frenar. Al mensajero le puede entrar miedo. El mensajero se puede enfermar. Pero el mensaje no tiene miedo. Y el mensaje no se enferma. El mensajero se puede ausentar, pero el mensaje no, siempre y cuando haya quien lo predique. El mensaje es el poder. Hechos, capítulo 4, versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Oraron así: Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernadores se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ahí está, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Orar. ¿Qué hay que hacer? Dejar que el Espíritu Santo actúe. Pedirle a Dios que nos dé ese valor para poder llevar el Evangelio. No prestar atención a las amenazas que estamos recibiendo, quienes las reciben o las recibimos. Llevar el mensaje. Que sea el poder del Espíritu Santo el que actúe. Que sea Jesucristo el que haga las cosas. Que sea Dios el que reciba la honra y la gloria. Y como ellos oraron así, y Dios respaldaba esa misión, fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra sin temor alguno, sin miedo. ¿Ya? Así es. Amigos y hermanos, qué bueno poder predicar en la mañana de hoy recordando eso, el mensaje, la palabra de Dios. Eso, ahí está todo. Tú puedes ser un instrumento de Dios, tú también, todos, si se dejan y nos dejamos usar por Dios.
independientemente de quiénes seamos. No, pero es que yo nunca he sido bueno para hablar en público, muy malo para leer, poca memoria, bla, bla, bla. El Espíritu de Dios tiene el poder para hacerte un instrumento útil para toda buena obra. Fin. Y no fijemos nuestra atención en las personas, en lo visible. No, no perdamos el tiempo en eso. Así actúan los que no conocen a Dios. Pongamos nuestra mirada en lo invisible, en lo eterno. Pongamos nuestra fuerza, nuestra constancia, nuestro esfuerzo en tener fe. Fe. La plena seguridad de recibir lo que no se ha visto. Hebreos 11:1. Ahí está. Eso es. Dios mediante, el 29 de mayo, junto con mi esposa, nos vamos de Santander por más de un año. O un año tal vez. Chévere, durante 5 años hemos buscado servir. Durante 5 años hemos buscado liderar. Durante 5 años hemos buscado estudiar las escrituras con las personas. Durante 5 años hemos dado nuestro mejor a pesar de nuestras muchas limitaciones y pecados y debilidades, como también fortalezas y dones. Bueno, ¿y si nos vamos, qué? No pasa nada. No pasa nada. Hay hombres de Dios que siempre van a predicar el mensaje. Hay mujeres de Dios que se han mantenido firmes y se mantendrán firmes. Esto no depende de las personas. Por dar un ejemplo, no depende. Depende del Espíritu Santo, de su poder, de Dios. Claro, los extrañaremos mucho. ¿Nos extrañarán? Seguramente, claro. Pero no importa, el Espíritu nos une. Eso no quiere decir que porque estemos a muchas millas de distancia, ya no somos hermanos, ya no nos importa. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y eso he buscado hacer constantemente en medio de ustedes. Así yo esté en un parque de diversiones en Orlando, al frente de una montaña rusa, los llamo. Hola, Ferchito, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Porque son nuestra familia. Es eso. Entonces, ¿cuál es la invitación? Cada uno de ustedes puede ser un instrumento útil para Dios, como he buscado serlo todo el tiempo acá. Todo el tiempo. Y a veces me he sentido desanimado. Muchas veces me he sentido solo. Muchas veces no he sentido amigos. Muchas veces me he sentido así. Pero eso no ha detenido el poder de Dios en mí. Pero es por el poder de Dios, no porque yo sea muy disciplinado, constante. Aunque tengo algo de eso, claro. Pero ha sido por el poder de Dios. Cuando llegamos acá, las alabanzas era usar 3 micrófonos y una pista. Dios, yo no tengo el don, pero voy a coger esta guitarra y te voy a alabar solo a ti. Si tú me quieres bendecir con eso, amén. Y todos los días entreno. Todos los días. Porque estoy alabando a Dios. Porque estoy motivando a mis hermanos. Y mientras tanto, Dios estaba actuando en varios niños. Y hay un violín, y hay un teclado, y hay una caja, y hay un ukelele. Dios estaba haciendo algo ahí. Y quien sí tenía el don, ahora tomó una guitarra y está dirigiendo las alabanzas. Cuando llegué aquí, no tenía amigos acá. Y a ninguno de ustedes los consideraba mis amigos. Porque no había conexión, porque no los entendía, porque no había profundidad. Pero ahora me puedo ir de acá con amigos.
Leo es mi amigo. Fercho es mi amigo. Pero más que eso, somos hermanos en la fe. Y nos une la sangre de Cristo. Y así estemos lejos, está esa preocupación. ¿Cómo vas? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está el niño? Eso nos une. Cuando llegué acá, era un hombre muy diferente al que soy ahora. Mucho. Y eso ha sido gracias a Dios y a su poder. Ah, ¿los ha usado? Sí, claro. Mucho. Y me siento contento. Me siento contento de que cada vez así esté lejos puedo ver una predicación de uno y decir, eso es el poder de Dios. Como predicó Fercho hace unos días, eso fue Dios. Como está predicando Leo, eso es Dios. Como lo hace Mariano, no, es que ese sí está más entrenado. Eso es Dios también. Dios. Ánimo. Ánimo porque yo me voy con una preocupación. Se las quiero confesar. Y por eso esta predicación. Ah, es que como ya no está don Arturo, entonces, o el señor Arturo, por ahí como me dicen, entonces ya no. No, es el mensaje, el poder. Eso no puede depender de alguien. Por favor, 5 años he insistido en eso. No depende de alguien, depende de la palabra de Dios. Me voy con una expectativa. La expectativa es que cada vez sean más útiles para Dios. Dios está haciendo mucho en medio de nosotros. Mucho, mucho. Me voy con la expectativa de que muchos, definitivamente voy a tomar la decisión, me bautizo. Quien sienta que debe hacerlo. Voy a insistir en llevar el mensaje de Dios a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Voy a dejar esa vida atrás, me voy a arrepentir, estoy viviendo de esta manera, pero la palabra de Dios dice que así no es. Voy a cortar de raíz, Yo me voy con esa expectativa, porque es que la palabra de Dios no exige menos, no espera menos de ustedes. Yo no espero menos de ustedes. Yo me voy con nostalgia. Llegamos al apartamento el 29 de abril. Yo dije, solo me queda un mes acá. Y pensaba en todos ustedes y como que una parte del corazón se arruga, porque yo los amo. ¿Y es porque soy muy amoroso? Claro que no. Es porque Dios ha puesto ese corazón. Dios ha puesto ese amor. Y esa preocupación es Dios el que la pone. Ya, pues, la tomo y la vivo. Y la sufro también. Pero también tengo fe. Fe. Yo tengo fe en muchos que van a ser instrumentos de Dios. Independientemente de lo que hayan pasado. Dios tiene el poder. Yo tengo fe en que estos hogares se sigan formando, solidificando, construyendo sobre la roca que es Cristo. Yo tengo fe en que independientemente haya una persona de 70, 80, 90 años, si conoce de Cristo y se quiere arrepentir, se va a salvar y puede ser bautizada. Yo tengo fe en eso y lo creo sin verlo. Y de pronto no lo veré. Y nuestros planes es volver en un año. Yo tengo la expectativa de que cuando vuelva, no, ya ese salón de Cajazán nos quedó chico. Nos tocó coger el otro. Ah, chévere. Y el Ministerio de Música, no, mira, escucha cómo están tocando. Uf,
Venga, ¿y quién está predicando? No, tal, estamos siguiendo estos sitios, se está estudiando con más personas, más familia está llegando, pero no porque nos interese un crecimiento, ni porque así se midan las cosas, sino porque el poder de Dios avanza así como lo vimos en el libro de los Hechos. Es el poder del Espíritu. Por eso este libro debería llamarse Hechos del Espíritu y no Hechos de los Apóstoles, como mal lo llaman. Si ustedes miran, en muchas Biblias dice Hechos de los Apóstoles. No es verdad. Hechos del Espíritu de Dios. Así que, como dice una canción, no es un adiós, sino un hasta luego. Exacto, es un hasta luego. Pues no sabemos hasta cuándo, pero ya Dios dispondrá. Ya Dios dispondrá. Mi deseo y lo que le pido a Dios es que me permita volver, porque me encanta esta región. Soy muy feliz acá. Y me encanta ver cómo Dios actúa en medio de ustedes. Me llena de fe. Pero pues si no ocurre eso, que no es mi voluntad, pero sí es la de Dios, pues me voy a sentir tranquilo. Y mi esposa también. Tranquilos, nos vamos. Pedro, apóstol, fue otro tipo que finalmente murió crucificado. Porque la gente no quiso escuchar su mensaje. Porque el imperio romano se fue en contra de él. Y ahora lo usan como figura para validar su religión. Personas no. Personas no. El mensaje sí. Vamos a orar. Señor y Dios, te saludamos, Padre Santo, en esta mañana. Te agradecemos, Dios, por poder revisar tu palabra, ver cuánto haces por medio de tu Espíritu, porque es tu poder, Dios, el que actúa. Gracias a quienes nos usas como instrumentos. Gracias porque a algunos les has dado dones, habilidades. Gracias, Padre. Que la honra y la gloria sean para ti, porque si fuera por nosotros, no haríamos nada. Viviríamos en nuestros propios pensamientos, deseos, egoísmo y pecado. Eres tú el que transforma vidas, hogares, congregaciones. Eres tú el que transforma el corazón duro del hombre y de la mujer. Lo vuelve de carne. Eres tú, Señor, quien tiene el poder. Padre Santo, actúa poderosamente aquí en medio de mis hermanos, en medio de nuestros amigos, de nuestros invitados. Actúa poderosamente, Dios. Somos conscientes de que nosotros simplemente somos una pequeña fracción de tu pueblo. Somos una congregación. La iglesia se conforma de muchas personas que se congregan en muchas partes del mundo y que también hoy se está predicando aquí mismo, ya sea en Florida Blanca, ya sea en Girón, ya sea en Bucaramanga. Hay muchos lugares donde se predica la palabra y hay hijos tuyos. Obviamente no nos creemos los únicos, pero sí sentimos que tenemos una única misión: llevar el mensaje de salvación a otros y mantenernos firmes hasta el final. Ruego por mis hermanos, Dios. Ruego por quienes vayan a pasar aquí a predicar, Dios. Úsalos, Padre. Ruego por mis hermanas. Bendícelas quienes están casadas, que puedan ser una ayuda idónea para su esposo. Ruego por aquellas personas que están obrando, actuando de una manera indebida, aún conociendo de tu palabra, para que se arrepientan y tomen decisiones, Dios. Ruego, Padre Santo, que sigas abriendo el corazón de las personas para que reciban a Cristo. Ruego por mi congregación acá, porque la siento propia, no porque me sienta el dueño, sino porque me siento parte de ella y mi corazón está acá. Ruego por ello, Padre. Gracias por tus escrituras, gracias por tu poder, gracias por tu mensaje, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tú eres todo en todos. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor Dios, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.